Muy buenos días, damas y caballeros. Tengan todos la más cordial y entusiasta de las bienvenidas a la inauguración del cuarto Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Nos acompañan en la mesa principal Su Excelencia María Luisa Romero, Ministra de Gobierno, el Honorable Señor Jorge Cabrera, en representación del Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, el Honorable Señor Guillermo González, Presidente pro tempore de CEPRE-DENAC, el Honorable Señor Raúl Salazar, representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, y el Honorable Señor José Donderis, Director General del Sistema Nacional de Protección Civil de la República de Panamá. De inmediato le cedemos las palabras de bienvenida al Honorable Señor José Donderis, Director General de SINAPROC. Muy buenos días, Su Excelencia María Luisa Romero, Ministra de Gobierno, nuestro amigo Guillermo González, Presidente pro tempore del CEPRE-DENAC, don Jorge Cabrera, Raúl, compañero de innumerables luchas, distinguidos Viceministra de Educación, Viceministro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá, distinguidos directores de los diferentes sistemas de emergencias de Centroamérica, nuestro secretario ejecutivo del Centro Logístico Regional Humanitario, doctor Carlos Gómez, distinguidos compañeros, amigos, invitados especiales, organizaciones. Panamá es un punto de encuentro y este cuarto foro de la política centroamericana nos lleva a nosotros a un gran reto y desafío, que es la armonización de esa política global del marco 1530, de esa cumbre en Sendai, a llevar nuestra política centroamericana para que el próximo diciembre de 2017 nuestros mandatarios en la cumbre del SICA establezcan el nuevo marco de acción y nuestro nuevo modelo dentro de cada uno de nuestros países. Es un gusto ver caras de tantos amigos y amigas que trabajamos juntos en un escenario sin fronteras. Yo recuerdo claramente mi participación en las reuniones que nuestro secretario ejecutivo del CEPRE-DENAC, el licenciado Roy Barbosa, ejecuta en cada una de las acciones en Guatemala con nuestro amigo Sergio. Conocemos las vulnerabilidades de nuestros hermanos en Guatemala, que no son muy distintas a las que tenemos nosotros los panameños, ni muy distintas a las que tiene don Jorge y cada uno de nuestros homólogos. Los escenarios y las amenazas hoy en día se ven mucho más claras cuando decimos que son sin fronteras. El pasado año, en el mes de noviembre, cuando Otto azotaba el Atlántico, varios de nuestros países tuvieron que levantar sus sistemas de alerta, sus centros de operaciones a activarse, la ayuda mutua a ejecutarse, y teníamos un sismo importante en las costas de El Salvador, lo que nos llevaba a todos los hermanos centroamericanos a trabajar como un solo equipo. Es por este interés que hoy estamos aquí. Lo más importante que nosotros tenemos es que los desastres y la visión de los desastres cambia de ser desastres naturales a hoy en día llamarse que los desastres son provocados por la mala acción con los actores de desarrollo. Hemos tenido que olvidarnos del botiquín y sentarnos en las oficinas de los gobiernos locales, integrar a los actores de la empresa privada, integrar las políticas nacionales para poder establecer marcos de acción en el Ministerio de Economía y Finanzas y crear parámetros jurídicos que nos lleven a nosotros a establecer normas claras de desarrollo en cada uno de nuestros países. Panamá no escapa de esta realidad. En la última semana o días, Panamá se enfrentó a una inundación importante con más de 1.050 residencias afectadas en la zona este de esta ciudad de Panamá,
a escasos 40 minutos, con más de 5.000 personas afectadas. Y todas las palabras que han antecedido se han hecho realidad. Panamá es un país que tiene una tasa de crecimiento importante y que su reto más grande es poder que este desarrollo camine mano a mano con la reducción de riesgos a desastres y con ese marco de acción ya no de botiquines, ni de colchones, ni de bolsas de alimentos, sino poder introducir estas variables y en un desarrollo muy claro para los gobiernos locales y para las comunidades. Muchísimas gracias por estar en Panamá. En diciembre tenemos un gran reto, que es puesta en marcha uno de los proyectos más importantes de este quinquenio del gobierno del presidente Varela, que es el Centro Logístico Regional Humanitario, que es un eje de trabajo para nuestra región de las Américas. Está colocado como uno de los 5 pilares de asistencia humanitaria para el mundo y que allí tendremos la presencia de nuestra tan querida y distinguida Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que allí tendremos la presencia de Naciones Unidas, con nuestro Programa Mundial de Alimentos que aglutina a más de 40 entidades y países destinados a asistir a los países que sufren inclemencias. Esa política nace con un interés de un presidente cuando era canciller, cuando veía la necesidad de que nuestros países seguían trabajando singularmente en las emergencias y de que integrados, juntos, podemos trabajar y asistir cada una de nuestras regiones. Cuando veíamos nosotros y observábamos que países como Chile, porque toda nuestra región centroamericana enviaba a sus equipos a entrenarse en la extinción de incendios forestales y lo veíamos como los líderes de la región, hace escasos meses solicitaba asistencia regional. Es allí donde esta idea del Centro Logístico Regional Humanitario prevalece. Esa idea y ese interés porque juntos, como el sueño de Bolívar, como el sueño de Morazán, nos buscaba la unión para ser mucho más fuertes. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y espero que tengamos el mejor resultado para cada uno de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al honorable señor José Donderis, director general de SINAPROC. Vale la pena destacar que el objetivo general de este cuarto foro consultivo es precisamente presentar la política centroamericana de gestión integral de riesgo de desastres como un instrumento coordinador armonizada con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, para consolidar la implementación de acciones de desarrollo seguro y sostenible en los países de la región centroamericana. Para continuar con el acto, tenemos el gusto en cederle el uso de la palabra para explicación del foro al honorable señor Guillermo González, presidente pro tempore del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central. Muy buenos días a todos y a todas. Su Excelencia María Luisa Romero, Ministro de Gobernación de la República de Panamá. Honorable señor Jorge Cabrera, en representación del Secretario General del SICA. Honorable señor Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para las Américas. Honorable José Donderis, director de los servicios de SENAPROC de Panamá. Representantes del Consejo de CEPREDENAC, honorable viceministro y ministro del Gobierno de Panamá, honorable ingeniero Roy Barbosa, secretario ejecutivo de CEPREDENAC, miembros del cuerpo diplomático y de la cooperación internacional que nos acompañan, honorables invitados especiales, honorables miembros de los medios de comunicación,
compañeros y compañeras. Quisiéramos esta mañana, en primer lugar, agradecer al gobierno de Panamá, al pueblo de Panamá, por darnos la oportunidad de estar en esta hermosa tierra llena de alegría, como vimos la alegría de estos jóvenes de este ballet. Y le decía a la ministra de Gobierno que qué buen estímulo con esa alegría para comenzar un tema tan complejo y tan difícil como es el tema de la política centroamericana de gestión integral de riesgo de desastre. Esta mañana estamos iniciando lo que podríamos decir un recorrido que se ha venido haciendo en nuestros países en ese proceso de identificar aquellos elementos que deben estar incorporados en la política centroamericana de gestión integral de riesgo. Y digo que estamos llegando a un punto de partida porque quizás en este proceso, después de casi más de 30 años que tiene ese PREDENAC, ha sido un proceso de ida y vuelta, reconociendo realidades objetivas, subjetivas, que han permitido que poco a poco, como nos decían ayer algunos miembros de la cooperación, Centroamérica ha venido madurando, ha venido creciendo en el tema de la gestión integral de riesgo. Este proceso de ajuste de la política, si bien es cierto, trata de armonizar todo lo que fue el marco de referencia de Sendai, diríamos que objetivamente trata de armonizar en primer lugar las aspiraciones de los centroamericanos. Hoy todavía tenemos más de 15 millones de centroamericanos sumidos en la pobreza. Y ese es el primer aspecto de la vulnerabilidad de nuestra gente. Y esa pobreza clama no solamente por resolverla desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y sobre todo de seguridad. Esas aspiraciones de los centroamericanos que los vemos en el día a día es nuestro principal aliciente para estar esta mañana aquí en esa búsqueda de cómo ajustarnos a los tiempos actuales. En Centroamérica, anualmente, perdemos por efecto de los fenómenos naturales aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto. Y si sabemos que a pesar de los esfuerzos, aún necesitaríamos alrededor de unos 30, 40 años para resolver los problemas de la pobreza, el tema de la atención a los fenómenos naturales se convierte en un objetivo fundamental del desarrollo y ese es un aliciente que hoy nos tiene aquí sentados en la búsqueda de cómo armonizar la política centroamericana a los tiempos actuales. Por otra parte, es importante comprender que el tema hoy vira de aquellos enfoques de atender las emergencias para hoy colocarlo en distintas dimensiones del desarrollo y eso es importante que podamos irlo armonizando en nuestras políticas. Pensar en cómo hacemos las inversiones, dónde hacemos las inversiones, qué tipo de inversiones debemos hacer, se convierte en un eje central del desarrollo de los próximos años. Que los centroamericanos cada vez seamos más capaces de comprender los riesgos, que seamos más capaces de estar preparados para enfrentar esos riesgos, se convierte en una tarea del día a día de la política centroamericana. Por eso, hoy en Panamá estamos iniciando ese proceso. Dentro de un mes estamos en Nicaragua, juntos, unidos con ese espíritu integracionista, desarrollando el primer ejercicio regional para llevar a la práctica lo que aquí discutamos de cómo encontrar esos caminos para darle seguridad a nuestra gente. Los invito a poner sus mejores esfuerzos, su mayor entusiasmo, a ser parte de este foro,
a brindar sus aportes, porque todos y entre todos vamos a brindarle seguridad a todos los centroamericanos como parte de esa aspiración que día a día nos lo claman en nuestros países. Muchísimas gracias. El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai, Japón, el 18 de marzo del 2015. De inmediato, nos complace dejarlos con la intervención sobre el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres por el honorable señor Raúl Salazar, representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Desastres. Muy buenos días, Su Excelencia María Luisa Romero, Ministra de Gobierno de la República de Panamá, Sus Excelencias Viceministros de Estado presentes, Sus Excelencias miembros del Cuerpo Diplomático y organismos internacionales acreditados en Panamá y Centroamérica, Honorable señor Guillermo González, Presidente pro tempore del CEPRENAC, Honorable señor Jorge Cabrera, en representación del Secretario General del SICA, Honorables señores miembros del Consejo de Representantes de CEPRENAC, colega y amigo José Donderis, que ha estado realmente ocupado este último mes con las emergencias aquí en Panamá, Honorable Roy Barbosa, honorables representantes de las distintas delegaciones de protección civil, invitados especiales, miembros de los organismos de cooperación internacionales, colegas de cooperación, colegas de Naciones Unidas. Quería, primero que nada, hacer una mención a lo que es la iniciativa que ya han mencionado como palabras iniciales, pero señalar tal vez esta iniciativa en un contexto global y lo que significa en términos del contexto global. La política centroamericana de gestión integral de riesgos fue ya una innovación cuando se lanzó, pero la alineación al marco de Sendai, integrando en ella lo que son las metas, los indicadores y la voluntad de integrar la reducción de riesgo de desastres en esta iniciativa general de vincular a procesos del desarrollo la reducción de riesgo de desastres, es algo que es una contribución no solamente para Centroamérica y a los países que la conforman, sino también es una contribución a nivel global para dar una línea de cómo se puede, desde los mecanismos subregionales intergubernamentales, apoyar a que los países diseñen, tengan mecanismos, metodologías para hacerlo. Y un nivel político de respaldo importante, que quizás es uno de los elementos principales para poder lograrlo. El marco de Sendai fue un cambio que los mismos países identificaron e hicieron prioritario a raíz del análisis del marco anterior, que fue el marco de acción de Hyogo. Los países reconocieron principalmente dos temas. Primero, que la reducción del riesgo de desastres en sí era un concepto que tenía que atenderse, no la atención al desastre. Por eso se cambió el concepto hacia la reducción del riesgo de esa ocurrencia. Segundo, los países fueron conscientes de que si no se fijaban metas globales, era muy difícil que se lograse avanzar en los próximos 15 años hacia esa meta general de reducir las muertes por impacto de los desastres en poblaciones vulnerables. Se establecieron 7 metas acordadas por los propios países. Y no solo eso, recientemente en abril de este año se aprobaron los indicadores a través de los cuales los países van a medir estos avances. El marco de Sendai también reconocía algo que los países señalaban, que los marcos globales no solamente nos tienen que decir qué está mal, dónde estamos fallando, sino nos tiene que decir también cómo podemos lograr ese avance. Y el marco de Sendai lo planteó así. Plantea no solamente cuáles son los problemas, sino cómo podemos lograr ese avance y también cómo podemos lograr avances a distintos niveles, regionales, nacionales y también locales, dando una serie de herramientas que pueden ser implementadas para esto. Y quizás un último concepto importante que los países también señalaron era reconocer que no solamente se trataba de reducir los riesgos que ya existen, sino también reducir los riesgos futuros, evitar construir más riesgo tomando las medidas que justamente Guillermo González mencionaba anteriormente. Medidas de integrar el conocimiento del riesgo en nuestras decisiones, integrar la reducción de riesgo de desastres en la planificación de la inversión pública y privada y tomar estas medidas de planificación para que podamos planificar antes de la ocurrencia de un desastre cómo vamos a reconstruir y cómo vamos a reconstruir mejor para no reconstruir ese riesgo nuevamente. El marco de Sendai es claro en esas líneas y en ese sentido en los últimos 2 años han tenido avances importantes en su implementación que quisiera mencionar.
Primero, como les decía hace un momento, los indicadores del marco de Sendai han sido ya aprobados por la Asamblea General, el conjunto de indicadores que va a permitir medir los avances en estas 7 metas. Existe también un análisis a nivel global que ha permitido identificar, por lo menos en 80 países, cuáles son las brechas que se requieren cubrir en términos tanto de metodologías y conocimientos para poder medir dentro de los países estos avances. Es decir, en qué tanta capacidad estamos de poder medir estos avances con esos indicadores y dónde necesitamos reforzar para poder ejercer este pedido que se hace a través del marco de Sendai. Se ha elaborado y finalizado también lo que se denomina el marco de Sendai, el monitor del marco de Sendai, que va a permitir a los países también medir estos avances con un conjunto de 100 indicadores, de los cuales los países van a poder elegir aquellos indicadores que están en capacidad de poder reportar y poder reportarlo de manera consistente. Y nuestra región, con anterioridad, lo ha hecho de los 35 países que han reportado sobre el marco de acción de Hyogo. En este caso eran 24 países. La idea es que nosotros podamos mantener o inclusive aumentar el número de países que reportan del marco de acción de Sendai y creo que estamos en capacidad para poder hacerlo. Además, se ha tenido también avances en distintos pedidos que se hizo. Una de las metas es justamente aumentar el número de estrategias y planes nacionales de reducción de riesgo de desastres a nivel global. Una de las metas es esa. Y a nivel de la región de las Américas y en particular en Centroamérica, hay países que están y han iniciado ya la tarea de formular esos planes de reducción de riesgo de desastres. Creo que es una tendencia que se va a dar también a nuestra región bastante fuerte y es una tarea en la que estamos también comprometidos a apoyar. Y finalmente, un elemento importante que también se viene dando a nivel global y en nuestra región es la consistencia y el apoyo político de los países en desarrollar estas plataformas nacionales de reducción de riesgo de desastres y las plataformas regionales de reducción de riesgo de desastres. Actualmente el gobierno de Colombia, por ejemplo, ha asumido el compromiso político de desarrollar la plataforma regional 2018 en Cartagena, del 20 al 22 de marzo, y ese es un espacio donde principalmente se permite, primero, identificar qué es lo que se ha hecho, pero más importante aún, ver lo que ha funcionado, intercambiar y promover ese intercambio de cooperación entre países para poder avanzar hacia las metas, que justamente es algo que señala Sendai. La cooperación entre países, la cooperación con socios, lo que se está haciendo tanto a nivel regional, nacional y local, que se dé un espacio de ese intercambio, que sea un intercambio que realmente dé frutos para lo que se espera, que es finalmente reducir el impacto de los desastres y la mortalidad por causa de los mismos y las pérdidas económicas que estos generan. Por último, solamente quería mencionar que es importante que el vínculo con el proceso y la agenda del desarrollo esté bastante claro a nivel regional y de país y que se busque influenciar ya los procesos de formulación de estrategias de desarrollo informadas por el riesgo. Y creo que el instrumento principal que se ha avanzado en estos últimos 2 años es que los objetivos de desarrollo sostenible están incluyendo ya a estos momentos dentro de las metas 1, 11 y 13, metas relativas a la reducción de riesgo de desastres que están señaladas en Sendai. En particular, hay 4 metas que están incluidas ahí, 9 indicadores del marco de Sendai que forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es principalmente la agenda que los países y gobiernos están ahora comprometidos a avanzar y creo que es importante que esto esté y forme parte de ello. Sin que esto signifique que el marco de Sendai es un marco que queda a un lado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Principalmente lo que el marco de Sendai es el mecanismo o es la forma que se le dice a los países cómo lograr avanzar en esas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, les agradezco realmente por el espacio, por el compromiso de avanzar con esta armonización de la política centroamericana y realmente estoy seguro que esto va a ser un éxito no solamente para Centroamérica, sino también una contribución a nivel global. Muchísimas gracias y creo que antes de terminar, dejarles un mensaje que les manda Robert Glasser con ocasión de esta política. No sé si es posible pasar este mensaje. Su Excelencia Juan Carlos Varela, Presidente de la República de Panamá, distinguidos delegados, señoras y señores, lamento mucho no poder estar junto a ustedes el día de hoy, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para compartir algunos pensamientos con ustedes al inicio de este foro. Excellencies, Mr. President, the forum has added significance as it is the first to take place anywhere in the world since we all met and agreed on the way forward
in implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction at the global platform hosted by Mexico in Cancun last May. I have no doubt that the Central American policy on comprehensive disaster risk management, fully harmonized with the Sendai Framework, will lead to an increase in the number of countries with national and local disaster risk reduction strategies by 2020, as called for in the Sendai Framework. By extension, this also means continued attention to the very important issue of data preparedness for measuring progress on achieving the Sendai Framework targets, particularly those on reducing mortality, reducing the numbers of people affected by disasters, reducing economic losses and damage to critical infrastructure, and others. As one of the world's most disaster-prone regions, Central America has a key role to play in strengthening the links between disaster risk management and the achievement of the Sustainable Development Goals, particularly those on the eradication of poverty, responding to climate change, and strengthening urban resilience. I sincerely hope you will find time to give some consideration to activities for this year's International Day for Disaster Reduction, which is on October 13, focused on Sendai Framework Target B, which is reducing the number of people affected by disasters. On behalf of the United Nations Secretary General and the UN Office for Disaster Risk Reduction, I would like to also take this opportunity to express my appreciation to the Coordination Center for Disaster Risk Management for Central America, CEPREDENAC, for leading the efforts to harmonize the Central American policy for comprehensive disaster risk management with the Sendai Framework. I also want to reaffirm my commitment, the commitment of UNISDR, including its regional office, to continue providing support to Central America's efforts to build disaster-resilient nations and communities. Muchas gracias por su atención y les deseo una reunión muy exitosa. Gracias. Damas y caballeros, nos complace y nos llena de mucha satisfacción anunciarles que este trascendental evento está siendo transmitido por la www.eird.org Americas Foro PEGIL y EHL PAC de CEPREDENAC y la UNISDR Américas. Igualmente se transmite en directo para el mundo entero a través de web streaming. Vamos a regalarle un fuerte aplauso al universo que nos está escuchando y viendo en estos precisos instantes. Ahora les propongo hacer una pausa para volver a apreciar a una elegante pareja del ballet folclórico Bailes y Alegorías de Panamá, dirigido por el profesor Aris Acosta. Ellos nos interpretarán El Punto.
Despidamos al conjunto con un fuerte y caluroso aplauso. Muchísimas gracias al conjunto folclórico. La coordinación y dirección del cuarto foro consultivo está bajo la responsabilidad del Consejo de Representantes del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, por medio de la Presidencia pro tempore, con ayuda de su Secretaría Ejecutiva y el Sistema Nacional de Protección Civil de la República de Panamá, en comunicación con los diferentes países de la región, y se desarrolla un trabajo de apoyo con la Secretaría General de SICA y el Comité Consultivo de SICA. En representación del Secretario General del SICA, honorable señor Vinicio Cerezo, escucharemos ahora la importancia estratégica de la integración centroamericana a través de las palabras del honorable señor Jorge Cabrera. Muchísimas gracias, muy buenos días. Su Excelencia María Luisa Romero, Ministra de Gobierno de la República de Panamá, que veo que está en proceso de maternidad. Sus Excelencias Viceministros de Estado, Sus Excelencias Miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales, Honorable señor Guillermo González, Presidente pro tempore de CEPREDENAC, Honorable señor Raúl Salazar, Jefe de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo o Desastres de las Américas, señores miembros del Consejo de Representantes de CEPREDENAC, señor secretario de CEPREDENAC, Roy Barbosa, representantes de delegaciones de protección civil, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. Es largo la presentación y es la parte más difícil realmente para mí, ¿verdad? Porque yo soy un enamorado de la integración centroamericana desde hace bastantes años y en primer lugar yo quisiera reconocer la labor de las autoridades de prevención de desastres y gestión de riesgo acá presentes, porque soy consciente del trabajo arduo que les ha tocado. Ahora mismo la Autoridad de Panamá está afrontando una situación difícil, ¿verdad? Siempre es la gente de menos recursos, la gente pobre, la que sufre en mayor medida los impactos de estos fenómenos, llámesele variabilidad climática, llámesele cambio climático, llámesele como quiera, pero creo que nosotros nos debemos de centrar en las evidencias y vemos que realmente el Istmo Centroamericano es una de las regiones más vulnerables por su situación geográfica, por su condición ístmica, las influencias del Atlántico y el Pacífico, la pobreza, las amenazas geológicas, tanto erupciones, vemos todos los problemas y pérdidas que causan las erupciones volcánicas y no digamos así los terremotos. O sea, tenemos todo, realmente una región multiamenazas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos una gran riqueza natural y una gran riqueza cultural. A mí tuve el privilegio de ir en representación del nuevo secretario general que formó, digamos, una parte muy especial del nuevo momento de la integración centroamericana con la pacificación de la región en Esquipulas II y que viene hoy buscando con todo el ánimo de reoxigenar el proceso de la integración que estuvo realmente un poco deprimido en los últimos años, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención al participar en el Foro Centroamericano de Vulnerabilidad, donde salieron prácticamente dos declaraciones, una del Foro de Mujeres, que creo que es muy importante retomar, ¿verdad? Y poner al frente de la agenda regional el rol de las mujeres y el impacto que sufren las mujeres, los niños y los ancianos en este proceso y de ese grupo que es muy creciente, ¿verdad? Que es la pobreza y el crecimiento mismo de la población.
Y el otro tema que me llamó mucho la atención, producto de ese foro, es cómo los modelos de desarrollo pueden contribuir, y de hecho contribuyen a generar mayor vulnerabilidad al ser generadores de mayor pobreza, ¿verdad? Entonces, esa mezcla de mayor población en estado de pobreza con el componente de un mal manejo del territorio y la presencia de estos fenómenos, yo creo que es la mezcla perfecta para el tener los desastres que estamos viendo. Otro de los aspectos claves en este proceso es la articulación. A nivel global vemos que tenemos el marco de Sendai y por otro lado tenemos los acuerdos de París que recién firmamos. Si bien es cierto, no todos los países centroamericanos forman parte y han sido signatarios del Acuerdo de París, ya es un compromiso internacional que se viene implementando. Y esa articulación de lo global con lo regional, que a nivel regional tenemos una política de excelencia como es la Política Centroamericana de Gestión Integrada de Riesgo, tenemos también estrategias regionales de cambio climático. O sea, hay una articulación de lo global a lo regional y creo que en ese sentido Centroamérica está marcando una diferencia a nivel global, pero nos falta un paso y esa fue una de las recomendaciones fundamentales y de los intereses del nuevo secretario general. ¿Cómo articulamos ese discurso político regional que es maravilloso realmente con la acción a nivel de los países y con trascender en este tema específico de las acciones de atención a las acciones de prevención? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que debemos afrontar como región y se están analizando los mecanismos que dice la misma PSEGIR, ¿verdad?, de cómo implementar esto y esto media vez no pase a las acciones de planificación de los distintos sectores involucrados de la administración pública y del sector privado, no se van a traducir en presupuesto. Es decir, una institución como agricultura, como infraestructura, si no tienen su POA incluido estas prioridades, no va a tener presupuesto nacional y vamos a seguir dependiendo de la cooperación internacional y creo que eso no debe seguir así. Yo les traigo realmente un mensaje de mucho positivismo y de visión de futuro del nuevo secretario general, que no pudo estar acá ahora, pero que hace un mes fue la primera institución que él visitó, que fue CEPREDENAC, y desde ahí anticipó que ya tenía copada su agenda para estos días a nivel internacional. Y también es muy placentero ver acá a las autoridades de educación, tanto del gobierno de Panamá como de las universidades de Centroamérica, porque creo que hay que educarnos para hacer ese cambio y esa transformación y tener siempre presente que en Centroamérica los pueblos indígenas juegan un papel fundamental, ¿verdad? Y de los cuales podemos aprender muchísimo realmente en su forma de relacionarse con la naturaleza. Yo agradezco la oportunidad y espero que avancemos lo más posible en este desafío común. Muchas gracias. Para continuar con el acto protocolar, vamos a dejarlos ahora con un agradable interludio musical a cargo de la Banda Republicana, quienes precisamente en este año están cumpliendo 150 años de historia, música y trayectoria, cual reza su lema. La Banda Republicana tiene como misión llevar a cabo un programa permanente de actualización institucional y desarrollar conjuntamente con diversos estamentos gubernamentales y privados, programas de conciertos didácticos y proyección artísticas en colegios de toda la República de Panamá. Para ustedes, homenaje al maestro Chichito Boza, interpretación de la Banda Republicana bajo la dirección general del licenciado Dimas Rodríguez Villarreal. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso.
Muchísimas gracias a la banda republicana por este bello y hermoso interludio musical. Entre los objetivos específicos del Cuarto Foro Consultivo Regional se encuentra el de promover y fortalecer alianzas estratégicas con instituciones y actores claves del desarrollo para la implementación de las políticas, programas, planes y proyectos en gestión de riesgo de desastres a nivel regional y nacional. Damas y caballeros, para la inauguración del Cuarto Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, tenemos el honor en dejarlos con Su Excelencia María Luisa Romero, Ministra de Gobierno. Muy buenos días, Sus Excelencias, señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Panamá y Centroamérica. Honorable señor Guillermo González, presidente pro tempore del CEPREDENAC. Honorable señor Jorge Cabrera, en representación del secretario general del SICA. Honorable señor Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre de las Américas. Honorable señor José Donderis, director del Sistema Nacional de Protección Civil. Honorables señores y señoras miembros del Consejo de Representantes del CEPREDENAC. Honorable señor Roy Barbosa, secretario ejecutivo del CEPREDENAC. Honorables representantes de las distintas delegaciones de protección civil, amigas y amigos todos que nos acompañan de nuestra región centroamericana. Reciban todos una cordial bienvenida a Panamá. Me siento muy honrada por la oportunidad de inaugurar este cuarto foro consultivo regional de la política centroamericana de gestión integral de riesgos de desastres en representación del Gobierno Nacional de Panamá, presidido por el excelentísimo señor presidente Juan Carlos Varela Rodríguez. Igualmente agradezco al Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central y a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana SICA y a todos los que han hecho posible este evento, cuyos resultados estamos seguros repercutirán positivamente en el desarrollo sostenible de nuestra región. La Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos, que fue aprobada en la 35ª Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA, celebrada precisamente aquí en nuestro país hace 7 años, representa un punto referencial en el cambio del enfoque reactivo frente al riesgo de desastres a una visión integral dirigida a un desarrollo sostenible. Mediante esta política que establece lineamientos, compromisos y acciones generales de corto y mediano plazo, se pretende orientar a los países de la región en sus acciones tendientes a lograr la aplicación adecuada de la gestión de riesgo, tomando en cuenta las condiciones y características institucionales, financieras, la necesidad de supervisión y de rendición de cuentas, así como, por supuesto, la participación ciudadana. Sus ejes principales, basados en los principios de equidad de género, gradualidad, transparencia y participación, complementariedad y atribución de competencias, se ajustan al marco de Sendai y, en definitiva, se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, como parámetros para las acciones dirigidas a prevenir y reducir el grado de exposición a las amenazas y a la vulnerabilidad a los desastres, así como aumentar la preparación para la respuesta y capacidad de recuperación y resiliencia. De manera específica en Panamá, durante esta administración se ha dado una gran relevancia a la gobernabilidad para la reducción de riesgos de desastres y se impulsa un proceso nacional de fortalecimiento de estas instancias con la intención de instrumentalizar los acuerdos del marco de Sendai. En este sentido, debemos mencionar la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos, iniciativa presidida por el Ministerio de Gobierno y coordinada por el Sistema Nacional de Protección Civil, mediante la cual más de 45 instituciones articulan esfuerzos con el objetivo de promover mayores capacidades estatales relativas a la gestión eficiente de riesgo. Nuestra Política Nacional de Gestión Integral de Reducción de Riesgos de Desastres es el eje conductor de las acciones y las decisiones políticas en este tema,
y desde una perspectiva integral procura el desarrollo estratégico y sostenible de Panamá. Por otro lado, como ya ha sido mencionado por el director de SINAPROC, debemos destacar nuestro importante proyecto, el Hub Humanitario, que debe ser inaugurado para el 2018 y que ofrecerá a la región un centro que permita la integración y el desarrollo de sinergias entre entidades del Estado, actores privados, organismos internacionales y demás socios estratégicos con la finalidad de generar respuestas más eficientes y oportunas frente a diversas situaciones adversas que puede enfrentar la región. Sus beneficiarios serán aquellos países afectados por un desastre y las entidades internacionales que orienten sus acciones al trabajo humanitario, quienes dispondrán de un centro logístico de carácter regional que brinde soporte a sus operaciones de apoyo y ayuda humanitaria. Esto sin duda alguna aumentará la capacidad de respuesta de nuestro país en el ámbito interno y en el ámbito regional, con lo cual se potenciará nuestra posición geoestratégica y la plataforma logística, ampliando la oferta de servicios dirigidos a dar como resultado respuestas expeditas frente a diversos tipos de crisis humanitaria, sean nacionales o sean internacionales. En este contexto de iniciativas, este cuarto foro consultivo regional constituye una oportunidad única y propicia para generar un espacio en el que los representantes de los diferentes países que conforman la región centroamericana tendremos la oportunidad de fortalecer nuestras acciones desde el marco de la cooperación, considerando la situación de alta vulnerabilidad de la región y las oportunidades de crecimiento, y de esta forma procurar respuestas más efectivas a problemáticas comunes. Como se señala en el documento de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, y cito, el desafío es generar en el presente y legar a las futuras generaciones un territorio resiliente en armonía con el ambiente para el pleno desarrollo de la vida, reduciendo la pobreza y las desigualdades, y así avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible con una perspectiva holística, integradora y multidimensional. Esto solo será posible mediante la implementación de acciones decididas por parte de los estados y la concienciación, participación e involucramiento directo de todos los sectores de la sociedad. Solo me resta agradecerles su presencia y participación, augurándoles el mayor éxito en estos 2 días de trabajo en los que gobiernos, organismos internacionales, representantes de la sociedad civil y de la academia, mediante la construcción conjunta de conocimiento y el intercambio de ideas, sin duda contribuiremos al fortalecimiento de las iniciativas tendientes a la reducción de riesgos de desastres y por ende al desarrollo sostenible de nuestra región. Muchas gracias y bienvenidos. Muy bien, damas y caballeros, con las palabras de Su Excelencia María Luisa Romero, Ministra de Gobierno, damos por finalizado el acto de inauguración del cuarto Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Ahora les solicitamos muy respetuosamente ponerse de pie para escuchar las gloriosas notas del himno nacional de la República de Panamá, interpretada por la banda republicana.
Pueden sentarse. Muchas gracias. Señoras y señores, después de haber escuchado las gloriosas notas del himno nacional de Panamá y aprovechar para agradecer a la banda republicana dirigida por el profesor Dimas Rodríguez, hacemos una pausa para la movilización de los honorables miembros de la mesa principal e invitarlos a que nos acompañen al corte de cinta de la Feria del Conocimiento y posteriormente a la segunda parte del programa, que como todos ustedes saben, consiste en el panel de alto nivel de los directores de los entes rectores de gestión de riesgo y protección civil de Centroamérica. La mesa principal se dirige entonces al corte de cinta de la Feria del Conocimiento. Para el corte de cinta se invita especialmente a los miembros del Consejo de Representantes de CEPREDENADEC y del secretario ejecutivo a acompañar a la inauguración y corte de cinta de la feria. Los otros invitados, por favor, se mantienen en su respectiva posición y al momento del coffee break pueden también visitar esta interesante feria. Yo me despido de esta manera y les agradezco pues que hayan participado en la parte inaugural protocolar de este trascendental foro. Muchas gracias.